Hey, hoy les voy a hablar de que si Alemania y China trabajan juntas, los modelos predicen la paz mundial. El 1 de enero del año 2004 comenzó la operación comercial del tren magnético Maglev de Shanghái, un proyecto alemán en China que sirvió para demostrar la posibilidad de tener trenes de levitación magnética de forma comercial. El tren se construyó con la participación de Siemens y ThyssenKrupp de Kassel, alemanas, junto con empresas constructoras chinas que se dedicaron a la edificación de la estructura de concreto que sostiene los rieles. Era un gran ejemplo de la cooperación entre alemanes y chinos que auspiciaba nuevos tiempos. Sin embargo, el tren tuvo grandes pérdidas comerciales. Tal vez su atractivo derivó en la atracción de algunos visitantes, pero no lo suficientes para pagar las inversiones multimillonarias que hizo el gobierno chino. Posteriores licitaciones de trenes rápidos en China fueron ganados por trenes convencionales de alta velocidad y ya no se volvió a construir un maglev. Este proyecto se había concretado en los tiempos del canciller alemán Gerhard Schröder, que buscaba acercar a Alemania al Oriente, pero que fue sustituido en 2005 por Angela Merkel, una de las cancilleres alemanas más fieles a la alianza con los Estados Unidos, o mejor dicho, a la ocupación de Estados Unidos que heredaron después de la Segunda Guerra Mundial y que no cambió con la caída del muro de Berlín. Entonces Alemania se separó poco a poco de su relación con el Oriente, de la que había obtenido grandes ganancias e infraestructura, como los gasoductos que la conectan a las fuentes rusas a través de Ucrania, y el intercambio tecnológico que hizo de Rusia una nueva superpotencia militar, gracias a la técnica de maquinado alemán. Todo esto se ha venido abajo con Merkel, siendo el punto más bajo la invasión de Estados Unidos a Ucrania, luego de que ganara un presidente que decidió no entrar en los tratados comerciales con la Unión Europea, que no eran convenientes para Ucrania, debido a que pretendían hundirla con deudas del Fondo Monetario Internacional y saquearla. A Viktor Yanukovych lo derrocaron grupos neonazis entrenados por los Estados Unidos, que radicalizaron y tomaron el control de las protestas estudiantiles y que desembocó en la Revolución de Ucrania de 2014. Repito, un golpe neonazi y una vergüenza para Estados Unidos porque el saqueo de Ucrania se dio más rápido de lo que originalmente había sido planeado. Se llevaron su oro y se vino una crisis económica. El sueño de pertenecer a la Unión Europea fue eso, un sueño, y el costo de rescatar a un país que naturalmente comparte su industria, su economía y su lengua con Rusia, no fue aceptado por los países europeos. Además, este evento desembocó en el bloqueo de los gasoductos rusos, que evidenció el verdadero objetivo de este golpe de Estado, que es ir separando a Alemania de las fuentes energéticas baratas de Oriente y de su relación tecnológica con Rusia y China, sacrificando inhumanamente a Ucrania, impulsando a grupos racistas neonazis. Y es que Ucrania en realidad son dos países, uno que fue el corazón de la Rusia antigua y otro que pertenecía a Polonia y que históricamente fueron colaboradores de los nazis, pero que hoy en día no tienen relación con Alemania porque los alemanes son los más antinazis del mundo. Ellos sí aprendieron su lección. A pesar de tantas malas noticias, los rusos fueron capaces de detener la invasión del territorio de Crimea, mostrando un nuevo tipo de arma, un rayo electromagnético, que logró controlar al buque destructor Donald Cook cuando se acercaba a Crimea para intentar la invasión de Ucrania, lo que fue una pequeña pero significante guerra que duró unos cuantos minutos. Existen videos en los que un caza ruso Su-24, después de lograr apagar los sistemas electrónicos del buque norteamericano, hace en repetidas ocasiones maniobras de simulación de ataque al buque, sin dañarlo. Lo que hizo que terminara la guerra y se quedaran los Estados Unidos pasmados con las capacidades del avión ruso. Luego, con un referéndum, Rusia logró recuperar Crimea y no permitió que le quitaran su base militar estratégica más importante.
Estados Unidos buscó que Alemania peleara una guerra contra Rusia en territorio ucraniano e insistió durante varios años, sin conseguirlo. Alemania se alejó de Rusia y China, pero por lo menos no peleó la guerra que quería Estados Unidos entre Europa y Rusia. Las provincias rusófonas de Ucrania han sufrido mucho, y es una lástima que siendo una de las regiones más ricas y desarrolladas de esa zona, hayan tenido que luchar una guerra fratricida contra muchachitos racistas neonazis que no saben ni controlar el armamento que les dieron. El aeropuerto de Donetsk era uno de los más modernos del mundo y quedó hecho un cráter en estos conflictos. Y es que para estas provincias pegadas al territorio ruso, es de vital importancia mantener sus relaciones comerciales e industriales con su vecino, con el que comparten cultura y origen. Y por otro lado, mientras tanto, en los últimos 30 años, China ha pasado de ser la 10ª economía del mundo con un Producto Interno de 390,000 millones de dólares en 1990 a la segunda con un Producto Interno de 14.2 billones nominales. O dependiendo del punto de vista, puede ser ya la primera del mundo con 27.3 billones si consideramos el valor de compra real de la moneda china. Las ciudades chinas son ya muy modernas y su infraestructura es espectacular. Y todavía tienen mucho espacio para crecer, pues su Producto Interno por persona es todavía muy bajo, cercano al de Belice, y seguirá mejorando debido a buenas políticas de educación de muy alta calidad, trabajo e industrialización y comercio hacia las partes más abandonadas en el oeste, hacia las provincias musulmanas que formaban parte de la Unión Soviética, hundidas en la pobreza, pero con un gran potencial. Esta nueva ola de comercio se le conoce como la nueva ruta de la seda, que más que una ruta es todo un programa de inversiones en todo el mundo usando los bonos en dólares ahorrados por los chinos. Un modelo de desarrollo muy diferente al neoliberalismo, en donde, como se puede observar en África, los pueblos reciben beneficios reales y no sufren el saqueo impuesto por el sistema financiero occidental. Pero el desarrollo de China induce el temor en muchas personas en Estados Unidos, que se preguntan si serán invadidos o si deberían hacer una guerra preventiva para frenarlos. Y no hay nada más tonto que esto. Por un lado, porque China tiene armas nucleares y una guerra sería una catástrofe para Estados Unidos. Además, hoy en día China cuenta con el apoyo de Rusia, que puede tomar medidas de represalia si alguien ataca a los chinos. Y más importante, en lo económico, China posee un buen pedazo de los Estados Unidos, por lo que no tiene ningún interés en invadirlos. Más bien su interés es que cumpla sus compromisos de pago y se mantenga estable. Así es, si a alguien le conviene que no se colapse Estados Unidos, es a los chinos. Los chinos tienen 1.1 billones de dólares de deuda norteamericana y no tiene sentido invadir algo de lo que ya eres dueño. Sin embargo, el gobierno de Donald Trump comenzó una guerra comercial con China e intenta frenarlos a como dé lugar, una misión imposible y peligrosa porque entre tanta provocación de los Estados Unidos hemos ya estado muy cerca de la Tercera Guerra Mundial. En Crimea, en Siria, en el Mar del Sur de China, en Corea y en Venezuela. Hasta ahora ha sido la sangre fría rusa y china la que ha evitado un conflicto mayor. Ellos piensan en el largo plazo y siguen las reglas del juego para destrabar conflictos y no generar controversias. Por ejemplo, cuando Estados Unidos estaba a punto de invadir Siria, con el pretexto de que Assad mataba a su propia gente, lo cual era falso, Rusia salió a decir, bueno, ¿qué quieren? Y los Estados Unidos le dijeron, no queremos armas químicas en Siria. Y entonces se comprometieron los rusos a quitárselas y desmantelarlas, y lo hicieron, evitando la guerra. O por ejemplo en Venezuela, donde han dado ayuda alimentaria y medicinas, debido a que los Estados Unidos intentaron ahogar a Venezuela, bloqueándola de todos los flujos de dólares con los que paga sus importaciones. Y es aquí donde quiero informarles que desde hace ya tiempo existe un instrumento matemático para modelar a la sociedad, a los países
y a sus relaciones políticas, conocido como el modelo de transición de poder. Este es un modelo basado en la teoría de juegos, que es una rama de las matemáticas aplicadas, en la cual es mi profesión, que utiliza modelos para estudiar interacciones con estructuras formalizadas de incentivos, es decir, la interacción de los participantes en un juego. La teoría de juegos es hoy en día una herramienta sumamente importante en la economía y ha contribuido mucho a comprender la conducta humana frente a la toma de decisiones. Sus investigaciones estudian las estrategias óptimas, así como el comportamiento previsto y observado de individuos en los juegos. Esta teoría probabilística creció mucho a partir de los trabajos de John von Neumann y Oscar Morgenstern antes y durante la Guerra Fría. Los conflictos entre seres racionales que recelan uno del otro, o la pugna entre competidores que interactúan y se influyen mutuamente, que piensan y que incluso pueden ser capaces de traicionarse, constituyen el campo de estudio de la teoría de juegos, la cual se basa en un análisis matemático riguroso, pero que sin embargo surge de manera natural al observar y analizar un conflicto desde un punto de vista racional. Un juego es una situación conflictiva en la que priman intereses contrapuestos de individuos o instituciones. Y en ese contexto, una parte, al tomar una decisión, influye sobre la decisión que tomará la otra. Así, el resultado del conflicto se determina a partir de todas las decisiones tomadas por todos los actores. La teoría de juegos plantea que debe de haber una forma racional de jugar a cualquier juego, o de negociar en un conflicto, especialmente en el caso de haber muchas situaciones engañosas y segundas intenciones. Así, por ejemplo, la anticipación mutua de las intenciones del contrario, muy común en el ajedrez o en el póker, da lugar a cadenas de racionamiento enormes que pueden trasladarse al ámbito de resolución de conflictos reales y complejos. Y los individuos, al interactuar en un conflicto, obtendrán resultados que son totalmente dependientes de esa interacción. Esta teoría ha sido posible debido a las computadoras que pueden guardar todas estas posibilidades y ha revolucionado a la política, pero en especial a la economía, ya que uno de los pilares de la economía clásica fue derribado por la teoría de juegos. Esto es, decía Adam Smith, que el interés individual conduce a los seres humanos como si fueran guiados por una mano invisible hacia la consecución del bien común, lo cual con la teoría de juegos se demostró que es falso, pues el interés individual, el egoísmo y la racionalidad a la hora de tomar decisiones conducen a los seres humanos a una situación no óptima, porque deben tener en cuenta las posiciones del resto de los agentes involucrados en sus actuaciones. Esto en gran parte explica por qué el pensamiento neoliberal fue atractivo y a su vez una catástrofe. La aplicación de la teoría de juegos en ciencia política se extiende en áreas como la paz democrática, la división equitativa, la política económica, las decisiones públicas, las negociaciones de guerra, las teorías políticas positivas y la teoría de la elección social. Y sus predicciones son muy precisas. En especial existe un modelo desarrollado por A.F.K. Organsky de la Universidad de Michigan y por Jack Kugler de la Universidad de Vanderbilt, basado en la teoría de transiciones de poder del mismo Organsky, llamado el modelo de transiciones de poder. Hace ya casi 20 años, a raíz de un conflicto dentro del Banco Mundial, Karen Hudes, hasta ese entonces abogada del departamento legal del banco durante 20 años, fue despedida por revelar información de corrupción dentro del Banco Mundial. Ella era nada más y nada menos que la asesora jurídica superior. Y antes de ser despedida utilizó el modelo de Kugler para determinar el futuro dentro del Banco Mundial. Y encontró que Alemania, eventualmente, formaría una relación con Oriente basada en el respeto al Estado de Derecho internacional y se salvaría la humanidad de la Tercera Guerra Mundial. El mismo modelo fue utilizado por Kugler para todo el mundo, no solo para el Banco Mundial, y encontró lo mismo según la información de Karen.
Lo que más le preocupaba a Karen en ese momento era que el dólar perdiera credibilidad debido a la corrupción y que al abandonar al dólar se viniera la guerra mundial. El tema de Karen es largo y lo voy a dejar aquí porque nuestro interés por el momento es otro. Solo diré que la paz mundial involucra el regreso a las reservas de oro sin dejar en bancarrota a los Estados Unidos. Y bueno, les contaré también que Karen informó que existe una élite mundialmente dominante que utiliza un núcleo hermético de instituciones financieras llamada la Red de Control Corporativo, demostrada ya utilizando movimiento en las bolsas y teoría de gráficas por matemáticos del Instituto Federal Suizo de Zúrich, que es la escuela de donde yo me gradué, de las que les prometo hacer un programa completo. Para trabajar el modelo de Kugler y Organsky, es necesario establecer características de las naciones poderosas y su nivel de satisfacción. Como ya hemos dicho, es necesario establecer las reglas del juego y las cadenas de anticipación de acciones de cada uno de los actores. Esto puede ser complejo porque los actores se pueden traicionar o cambiar drásticamente sus posiciones dependiendo de los resultados de los demás participantes. Pero básicamente, después de hacer los cálculos de las combinaciones en la computadora, el modelo dice que cuando un poder es dominante, hay paz, y que la guerra viene cuando otro poder se le acerca o lo empata. El modelo ha sido calibrado utilizando guerras pasadas y es un gran instrumento para analizar nuestra realidad actual. Por ejemplo, algunas guerras que han sucedido con la ascensión de un nuevo poder son la guerra de Prusia y Francia en 1870, la guerra de Alemania y Rusia en 1914, la guerra de Alemania e Inglaterra en 1939 y la guerra de la Unión Soviética y Alemania en 1941. De aquí podemos ver por qué si Alemania trabaja con China no habrá tercera guerra mundial. Y es porque Rusia, China y Alemania juntas son mucho más poderosas que Estados Unidos. Y no estoy hablando exactamente de lo militar. Esto hará que los norteamericanos negocien el cambio de poder de forma pacífica, siguiendo las reglas. Si por otro lado China estuviera aislada, estaría obligada a defenderse de forma violenta de los ataques de Estados Unidos, pero afortunadamente no es el caso. De hecho, es casi un milagro que Rusia y China trabajen juntas, porque nunca lo hicieron desde los tiempos de Gengis Khan en 1279, o durante el breve frente de China en la Segunda Guerra Mundial, en la que los soviéticos expulsaron a los japoneses de Manchuria. También vale la pena mencionar que hace ya cerca de 6 años, varios analistas, entre ellos el Dr. Jim Willey, un experto en finanzas y geopolítica exiliado de los Estados Unidos en Costa Rica, presentó algunos informes de sus colegas expertos en donde se decía que eventualmente Alemania trabajaría con Oriente y entonces vendría la paz y la transición monetaria de vuelta al oro, que lo veían como inevitable, pero que habría varios riesgos en el camino: quiebras, provocaciones y una revolución tecnológica. Tal vez por eso mismo los rusos y los chinos no han caído en provocación y se han dedicado a desarrollar la nueva tecnología y a proteger a sus aliados y no a atacar a sus contrincantes. Y llegamos hasta el día de hoy, que nos sorprende con los más nuevos acontecimientos. Esto es, ya comenzó la deriva de Alemania hacia Oriente. Por un lado, la presión de los Estados Unidos para que Alemania peleara la guerra con Ucrania, luego para que impusiera sanciones a Rusia y ahora para que no permita la tecnología 5G de Huawei, ha hecho que los alemanes guarden silencio y digan con él que simplemente no harán lo que les pide Estados Unidos. Pero fueron los ataques de Trump hacia México en las últimas semanas lo que de plano les colmó la paciencia y sus quejas ya se hicieron explícitas. Increíblemente fue la misma Angela Merkel, la gran aliada de Estados Unidos, que fue a decirles en su cara que dejaran los muros de ignorancia. Tómala. Y luego en una reunión en estos días ni se saludaron ella y Trump, lo que la dejó con cara de preocupación. Por lo mientras hay declaraciones de Merkel de que ellos no van a prohibir ningún tipo de empresa en Alemania y que si hay problemas con las leyes chinas, por ejemplo las de subsidios tecnológicos, llegarán a un acuerdo, es decir, la famosa coalición del Estado de Derecho.
Y es que Alemania está muy contenta con el cambio en México, debido a que conoce el grado de corrupción que existía y cómo afecta a sus negocios aquí. Aprecia al nuevo gobierno y está dispuesta a invertir mucho. ¿Y qué creen? Siendo Huawei una de las empresas más importantes en México, hasta con un edificio impresionante en Santa Fe, Alemania parece apostar por desarrollar junto con China un nuevo tipo de industria en México, la revolución industrial 5G, que combina la tecnología ultra rápida y de baja energía de la transmisión de datos 5G, las impresoras 3D, los robots y los programas de inteligencia artificial alemanes. El grado de preparación de los jóvenes mexicanos es suficiente para lograr un impulso muy importante a este nuevo tipo de industria. Y para ver lo que los alemanes tienen listo con la 5G china, podemos ver algunas imágenes de ferias industriales como la de Hannover en este año, en donde la joya de la corona es precisamente China y su 5G, utilizada por todo tipo de empresas alemanas y en general europeas. Este no es un programa sobre la red 5G, pero diremos lo siguiente. La 5G es especial porque su velocidad permite el control de dispositivos de precisión a distancia, su coordinación y hasta su evaluación utilizando modelos matemáticos a tiempo real. Esto es, se puede utilizar software para controlar hardware de precisión a distancia. Y es por esto que se dice que es especial para el desarrollo del Internet de las cosas, que es la red de máquinas, robots, procesos, casas, autos y casi todo lo que se puedan imaginar conectado a la red y controlado de forma remota. Un ejemplo sencillo, yo tengo una batería electroacústica conectada a través de un manojo de cables a un cerebro central y que tiene una latencia baja. Esto es el tiempo que tarda la señal en ir y venir, lo suficiente para que suene y se sienta como un instrumento natural. Ahora con la 5G desaparecen los cables de la batería y se puede tener una simulación mucho más compleja del instrumento usando una computadora externa que ni siquiera hay que colocar cerca. La industria en especial necesita gastar mucho en sistemas de control, separados, acoplados, coordinados, con tiempos de sincronía y compatibilidad. El 5G hace que todo esto sea un chiste. Alemania tiene la industria y China tiene la red. No es tan fácil como que uno tiene el software y otro tiene el hardware. Ambos tienen de los dos, pero se complementan. Y ya tienen convenios con muchísimos países para llevar este tipo de tecnología, principalmente en las redes de telefonía celular, pero obviamente también en la industria. Estados Unidos se ha quedado atrás y dicen en Huawei que ya no los podrán alcanzar. Así que adiós Apple. Tanto que me gustaban mis computadoras, tabletas y teléfonos, pero no hay problema, ahora seremos Huawei, supongo. México llegó afortunadamente a sortear sus diferencias con Estados Unidos y no tendrá una guerra comercial. Pero esto no significa que no pueda permitir que Huawei, una de las empresas más importantes en México, y las empresas alemanas grandes como Volkswagen o Siemens y muchas otras más pequeñas puedan traer la nueva revolución industrial a nuestro país. Es más, ya está casi todo listo para el 5G. Y regresando al modelo de transición de poder, existen más elementos que están haciendo que Alemania refuerce su relación con Oriente y deje la órbita de los Estados Unidos. Esto es, existe un nuevo gasoducto ruso hacia Alemania llamado el Nord Stream 2 que va por el mar Báltico, evitando el territorio de Ucrania, que dicho sea de paso ya se está liberando de los neonazis. La cooperación de Irán con India y Alemania para proporcionar petróleo de buena calidad y barato es otro de estos factores. Y por cierto, ya pronto la India se convertirá en la segunda economía del mundo, rebasando a los Estados Unidos. Y es la tecnología alemana y china, de la nueva industria robótica y del Internet de las cosas, lo que va a catalizar todos estos cambios. Todas estas cosas ya son hechos y en la práctica es el comienzo de la coalición contra la corrupción que significa la paz mundial y en la cual México puede ser importante
por ser un ejemplo extremo de lucha contra la corrupción institucionalizada y que puede ser el campo donde estas dos potencias puedan llevar a cabo su industrialización conjunta. Ojalá todo fuera tan fácil como ya está listo y ya se acabó. Es algo que seguirá oscilando durante un tiempo porque no es tan fácil para Estados Unidos resignarse a perder su papel de superpotencia. Pero entre más presione a Alemania o a México, menos los convencerá. Lo que más conviene a todos, inclusive a Estados Unidos, es llegar a acuerdos para que el dólar no pierda todo su valor y sea intercambiado por la nueva reserva, ya sea local, mundial, de oro, de plata o como sea, tal vez virtual, y que exista una transición de poder pacífica hacia una nueva era en la que tenemos mucho más por hacer por nuestro planeta que cualquier otra cosa. Les agradezco mucho el haber estado aquí y nos vemos la próxima vez.